es establecer este régimen especial facultativo. Y me voy a referir al tema facultativo porque después de que nos ha dado las estadísticas la señora Prealé de que el 66% de peruanos desean tener una jubilación y por ende no podrían retirar sus recursos porque cada peruano sabe de que si retiro no voy a tener jubilación, entonces este proyecto de ley facultativo le daría al que desea la posibilidad de devolución total del 100% de aportes de la cuenta individual de capitalización del sistema privado de pensiones, que no aporte ni haya registrado ningún tipo de movimiento por más de 6 meses atrás, señor presidente. El procedimiento para el retiro, lo que propone este proyecto de ley, es que apenas se ingrese la solicitud de retiro, los fondos existentes pasarán automáticamente al fondo cero, señor presidente. Y esta previsión la hemos tomado porque en el último retiro que hemos tenido, cuando ingresaban la solicitud de retiro, los fondos inmediatamente empezaban a desplomarse y tenían pérdidas tremendas. Hoy queremos proteger a nuestros hermanos de la AFP para que apenas ingrese la solicitud, vayan a fondo cero y no tengan ningún tipo de descuentos. Este dinero ya va a tener la condición de intangible, que en la oportunidad pasada tuvimos que sacar otro proyecto de ley para intangibilidad. Con esta intangibilidad no podrá ser objeto de descuento, compensación legal, contractual, embargo, retención o cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, con excepción de las deudas alimentarias. ¿Cuál es el procedimiento? Lo que nosotros estamos proponiendo es que se entregue el 50% del plazo solicitado en los 10 días naturales posteriores a la presentación de la solicitud del afiliado ante la administradora de fondo de pensiones. ¿Y por qué solamente 10 días? Porque ya nos hemos demostrado de que efectivamente ellos tienen ya un sistema preparado para devolución. No van a demorar tanto como la primera implementación que han tenido. Y el otro 50% restante lo estarían dando en 15 días naturales después del primer desembolso, ya no 30 días. Porque ya sabemos también que ellos tienen el dinero disponible en caja o que podrían obtenerlo, como más adelante lo vamos a manifestar. El procedimiento para la entrega necesariamente vamos a tener que nuevamente contar con la Superintendencia de Banca y Seguros, que hoy ha venido a demostrarnos de que es el principal aliado de las AFPs, pero lamentablemente nuestra estructura gubernamental les da a ellos la posibilidad, pero aquí sí nosotros vamos a ser muy, pero muy cerrados en los plazos y le estamos dando un máximo de 5 días para la reglamentación, porque con la ley pasada se demoraron 15 días hábiles y casi un mes en reglamentar, y eso un poquito como que ha demorado la entrega del dinero. Y hoy en pandemia, señor presidente, necesitamos nuestro dinero para poder sobrevivir. El sustento técnico que nosotros tenemos para este proyecto de ley es el siguiente. Ya sabemos que el número de afiliados de las AFP son 7.4 millones de peruanos. Afiliados que no han aportado consecutivamente en los últimos años son más de 3.771.018 peruanos que no han aportado, señor presidente. Muchos incluso que han dejado de aportar hace 12, 15 años y ya veían este dinero como perdido. Los afiliados que se van a beneficiar con este monto de retiro representará un promedio. Nosotros habíamos estimado, de acuerdo al porcentaje que han presentado la señora Prealé, solamente de 15.000 millones de soles. Inicialmente esta propuesta era mucho más ambiciosa, hablábamos de 40.000 millones, de 30.000 millones, pero ya que ella nos ha demostrado el día de hoy con sus encuestas de que solo el 32% de peruanos estarían dispuestos a perder la jubilación miserable que les va a dar las AFPs y a tener su dinero con ellos para emprender y hacerse un futuro mejor con su dinero, estamos estimando solamente 15.000 millones de soles. El número de afiliados por monto acumulado, señor presidente, es el siguiente. Cuando nos hablan de qué van a vivir en el futuro las personas que el día de hoy retiren su dinero, y esta ha sido una constante que es el único mecanismo de defensa que tienen las AFPs, que después de 28 años, hoy recién quieren que cuando no haya rentabilidad nosotros no paguemos comisión. Después de 28 años, recién ahora se les ocurre que debería haber un mínimo de pensión garantizada, pero ojo, después de 20 años de aporte. Entonces, hoy, después de 28 años, creen
que estas nuevas generaciones seguimos siendo las mismas de antes, que no contrastamos y buscamos información y no ponemos en blanco y negro nuestra realidad. En blanco y negro nuestra realidad es esta, señor presidente. Hoy día hay 3.018.674 peruanos afiliados que tienen en sus fondos menos de 5.000 soles, señor presidente. Si le aplicamos la rentabilidad neta que ellos han tenido en los últimos 5 años, la pensión de estas 3 millones de personas sería un estimado de 30 soles. Y esto nadie lo puede negar, señor presidente. Entonces, vamos a ponernos en el supuesto. ¿Qué le conviene a José en el 2020? Retirar sus 5.000 soles para poder iniciar un pequeño negocio o hasta una bodeguita, o dejar sus 5.000 soles para que sigan trabajándolo los millonarios y que cuando él cumpla 65 años cobre una pensión de 30 soles. ¿Qué es lo más beneficioso para él? La libertad de elegir está en José, está en Juana, está en Pedro, porque cada persona tiene que ser responsable de sus actos, pero sobre todo ejercer la propiedad de su dinero. Hay 811.570 aportantes que tienen en sus fondos hoy, señor presidente, de 5 a 10.000 soles. ¿Qué me espera a mí, Cecilia García, con un fondo de 5.000 a 10.000 soles? Que cuando sea mayor de edad, y a todos los que se preguntan de qué va a vivir Cecilia García si saca sus aportes, que son de 5.000 a 10.000 soles el día de hoy, pues si los dejo en la FP, voy a vivir de una pensión miserable de 70 soles. Pero si saco ese dinero, voy a tener la oportunidad de emprender o de salvar mi negocio y construirme un mejor futuro, como hasta ahora lo han hecho los peruanos responsables. Hay cerca de 822.557 peruanos afiliados que tienen de 10.000 a 20.000 en sus fondos, señor presidente. Ellos estarían sometidos a tener una pensión miserable de 110 soles, porque hasta ahora las pensiones que estamos nosotros mencionando no nos garantizan nada digno. Y esta es la verdad que las AFPs jamás van a hablar. Y estos datos estadísticos y estos montos de proyección han sido hechos con la misma información que ellos tienen en sus portales de transparencia y con la misma calculadora de proyección de jubilación que ellos tienen en sus aplicativos. Si yo tendría de 20.000 a 50.000 soles, podría recibir una pensión casi como la de pensión 65, es decir, 150 soles en promedio. 150 soles en promedio, pensión 65, a pesar de haber aportado y de tener de 20.000 a 50.000 para un capital para la compra de un terreno, sería la realidad de 968.376 peruanos, casi 1 millón de peruanos. Tendría que simplemente resignarse a darle su dinero al Grupo Romero, a darle su dinero a los que hacen cada vez más centros comerciales como Intercorp, para que ellos trabajen con su plata y calladito nomás, por miedo a no tener algo en su jubilación, resignarse a jubilarse con 150 soles. 495.748 afiliados tienen de 50.000 a 100.000 en sus fondos y ellos estarían accediendo a una pensión de 300 a 400 soles mensuales, señor presidente. Y hasta ahora, y a pesar de tener ese capital, nadie puede hablar de que efectivamente las AFPs nos van a asegurar en el futuro y cuando tengamos 65 años, una jubilación digna. Solo 327.773 peruanos que tienen más de 100.000 en sus fondos podrían acceder a una pensión mínima e incluso hay un reducido número de peruanos privilegiados que han ganado de 15.000, 20.000, 25.000, que tienen millones en sus cuentas, señor presidente, y que pueden jubilarse con 10.000, 12.000 soles. Por ejemplo, todos los asesores de la ministra de Economía, que son 25 en total, que reciben un sueldo mensual de 25.000 soles mensuales. Si ellos mantienen ese mismo estatus de trabajar en el Estado con sueldos dorados, ellos sí se aseguran una jubilación digna en la AFP. Esta es la cruda realidad que las AFPs no le quieren decir a mis hermanos afiliados y esta es la motivación principal, señor presidente, de por qué nosotros debemos defender el futuro
el futuro de nuestros hermanos para que cuando lleguen a los 65 años no sientan la rabia, la frustración de haber aportado tanto, de que otros se enriquezcan con su trabajo y que a ellos, después de tantos trámites burocráticos, les den una pensión de 30 soles hasta 450 soles. Hoy las AFPs no pueden decirnos que no tienen dinero, señor presidente. Yo he amanecido con mi equipo viendo todas las cuentas que tienen las AFPs y lo que no ha querido decir la señora Prealé y que dijo que iba a mandar de forma documentada, aquí lo vamos a explicar. Ellos tienen un total de activos de 162.273.444 soles. Nuestro presupuesto nacional de todo el Perú en un año para pagar escuelas, médicos, hospitales, profesores, para mantener a los congresistas, para mantener a los ministros, para mantener esos sueldos dorados. 139 asesores del MEF ganan más de 15.600, señor presidente. Para mantener a todas esas vacas sagradas y mantener todo el status quo del país, nosotros necesitamos aprox 170.000 millones. Es decir, las AFPs han manejado en sus cuentas casi todo el dinero del Perú. ¿Y cómo han manejado ese dinero? Hoy ellos tienen en sus cajas y en sus bancos del dinero que nos prestan a nosotros con unos altísimas tasas de interés, 4.218.260.000. Tienen en cuentas por cobrar, tienen en inversiones, la gran mayoría, 151.058.114 es lo que tienen. ¿Y dónde tienen ese dinero? Lo tienen en inversiones nacionales, efectivamente, como lo dijo la señora Prealé, y en las inversiones nacionales, por ejemplo, tienen en inversiones locales aproximadamente 83.746.551. En el gobierno, es decir, en bonos soberanos, apenas tienen una pequeña parte, y esto es lo que nosotros decíamos en la anterior oportunidad, cuando hablábamos de que no se iba a quebrar el sistema financiero del Perú, porque ellos decían, vamos a afectar al Estado peruano. No, señor. Ellos tienen apenas invertido en el gobierno 31.835.258. En el sistema financiero de sus propios bancos es donde tienen la mayor cantidad del dinero. Más de 17.000 millones que tienen hoy en sus bancos, señor presidente. Mi propuesta demanda 15.000 millones líquido. Si ellos tienen líquido 17.000 millones en su sistema financiero, dígame usted si es necesario que otra vez el Banco Central de Reserva les preste dinero. Dígame usted si es necesario que hagan algún tipo de movimiento. Lo único que ellos deben hacer es, en un acto de honestidad y de justicia, renunciar a seguir esclavizando financieramente a los hermanos peruanos y sacar de sus bancos todo ese dinero que prestan para devolverlo a los dueños del dinero. Solo tocando lo que es sistema financiero, y no vamos a tocar sobre las empresas no financieras donde tienen más de 25.000 millones. Y además, las mismas administradoras de fondos tienen 5.147.974, cosas que no nos dicen. Y sociedades titulizadoras tienen más de 3.000 millones. ¿Pero qué es eso? Se preguntarán todos los que están viendo en este momento nuestra exposición. Pero antes de desnudar a qué se refieren y dónde están invirtiendo, vamos a hablar cuántas inversiones tienen en el exterior. Decía la señora Prealé, el 50%. Efectivamente, casi el 50%. Y hay que aclarar que todo este dinero está dando rentabilidad y no está pagando impuestos. Si nosotros le devolvemos su dinero a mis hermanos de la AFP, ellos sí van a gastar su dinero en el Perú y van a dinamizar la economía de nuestro país, lo que las AFPs no hacen porque han llevado al extranjero más de 67.000 millones. Han comprado bonos de otros países por más de 5.000 millones. Tienen también 406 millones en el sistema financiero internacional. Por ejemplo, el Scotiabank, que ya sabemos que es un conglomerado internacional, que coge dinero de aquí de Perú y se lo lleva para afuera. Lindo negocio, señor presidente. Lindo negocio frente a nuestros ojos, en nuestras propias narices. Empresas no financieras, 2.000 millones, las mismas administradoras de fondos que tienen una gran cantidad
de dinero, más de 58.000 millones invertidos fuera del país. Algunas empresas en las que las AFPs tienen sus inversiones en el Perú. Mientras que mis hermanos hoy están en la Plaza San Martín, en la Plaza Bolognesi, con una cartulina en su mano, exigiendo su dinero, el dinero de ellos está en las arcas de Alicorp. 3.575 millones en Alicorp. ¿Y de quién es Alicorp? Del señor Dionisio Romero, del mismo dueño del Banco de Crédito y del mismo dueño de AFP Prima. Qué injusta es la vida, ¿verdad, señor presidente? Qué injusta es la vida. Al millonario todo y al pobre en la calle, con rochabús. ¿Y quién es el dueño del dinero? El que está en la calle. Él es el dueño del dinero. En Palmas del Espino, 94.937. En Gloria, 85.436. Qué lindo es hacer negocio y hacer empresa así, con plata ajena. Qué lindo es prosperar, esclavizando a todos mis hermanos peruanos. La corporación Lindey ha recibido de las AFP 69.255.000. ¿Por qué un microempresario no puede recibir su propio dinero para invertirlo en su propia empresa? Y si aún fuéramos nosotros más justos, más visionarios, más equitativos, ¿por qué las pequeñas empresas también no se pueden beneficiar con el dinero de las AFPs a esos niveles de interés que las AFPs le prestan a sus mismos conglomerados empresariales? ¿Qué sistema para perverso, señor presidente? Esclavizar a millones de peruanos que cada mes te den su dinero para tú hacerte rico a nombre de ellos. Y si haces una mala inversión, pierde el pobre peruano que con cartel de cartulina en la mano exige: dame mi dinero para sobrevivir. Pero si tienes ganancias, yo soy el gran empresario del año y aparezco en la revista Forbes. La señora Prealía decía: nosotros somos los principales inversores del Perú y hemos invertido también en constructoras. Claro, la línea amarilla es una de ellas. ¿Y por qué no dijo que a Graña y Montero le dio 333 millones? De mis hermanos que hoy exigen su dinero, del señor Centurión, que está tirado, inválido y que no le dan justicia. ¿Por qué no dicen que a Ferrovías le dieron 211 millones? Hasta COSAPI recibió plata, 21 millones. Esta es la realidad de lo que ellos no quieren perder, señor presidente. Esta es la madre del cordero. ¿Quién en su sano juicio va a querer perder tantos millones de un grupo de peruanos que siempre estuvieron adormecidos y nunca se dieron cuenta de cuál era el fin verdadero de este sistema? Nunca fue la previsión, como lo dijo el superintendente de Banca y Seguros. No, nunca fue ver su jubilación. Yo he iniciado una campaña para buscar un jubilado feliz y no lo he encontrado en el Perú, señor presidente. Qué lindo cuento nos han vendido, pero la realidad era hacer caja para estas empresas. Y siguen las empresas donde está el dinero de mis hermanos de la AFP. Transportadora de gas del Perú, 32 millones. Petróleos del Perú, 25 millones. Las mineras vienen a llevarse nuestros recursos, pero también vienen a llevarse de gratis 622 millones. Volcan. Minsur, 1.211 millones. ¿Y los dueños del dinero? En las calles. Los dueños del dinero no tienen ni siquiera para pagar una sucesión intestada y acceder a este dinero que su padre trabajó en las minas. Le destrozaron y le perforaron los pulmones. No puede acceder a una pensión de invalidez, pero esa mina, esa fue financiada con su trabajo. 1.211 millones en Minsur, señor presidente. En Buenaventura, más de 56 millones. Claro, ¿qué va a querer el señor Roque Benavides de que las AFPs terminen? ¿Qué va a querer si él recibe dinero para decirse que son los grandes otrora empresarios del Perú? Así todos los de esta comisión y todos mis hermanos del AFP serían grandes empresarios si recibiéramos dinero fácil.
dinero del cual no vamos a ser responsables y dinero con el que engañamos y decimos, piensa en tu futuro, ¿de qué vas a vivir en tu futuro? ¿De qué vas a vivir en tu futuro mientras que yo en el presente me beneficio con tu plata? Saquémonos la venda. En comunicaciones, el escándalo de las AFPs, 1.600 millones en Telefónica del Perú. Sí, la misma empresa que no le paga los impuestos a nuestro país. La misma empresa que se acostumbró a cortarnos su señal, a incrementarnos la tarifa. Pero ¿cuánto abuso de todas estas empresas? Me pregunto yo, ¿dónde estuvimos nosotros mientras todo esto pasaba encima nuestro? Saga Falabella, la gran empresa, 12.088.000 del dinero de Diego, de Rafael, de José Aguilar, de Osvaldo Cerrón, de Alex Luza y de los miles de afiliados que hoy nos ven a través de las redes sociales. Todo el dinero de ustedes, hermanos, está aquí, en estas diapositivas, pagando sueldos dorados y haciéndole la vida dorada a un grupo pequeño de una élite empresarial que no querrá, bajo ningún argumento, devolverte tu 100% del dinero. El contexto para tener en cuenta para esta reforma, señor presidente, es necesario considerar el impacto catastrófico que ha venido generando la pandemia del COVID-19 en la economía de nuestras familias. Requerimos que los aportantes de forma excepcional retiren su ahorro previsional para garantizar el soporte económico de sus hijos, de sus esposas, de los estudios, de la comida. La pérdida de más de 8 millones de empleo, así lo dice. La suspensión perfecta de labores que se ha dado en más de 22.724 micro y pequeñas empresas, así lo exige. El marco normativo en el que nosotros nos vamos en estos momentos a recostar es que pagar el retiro de los ahorros previsionales de los afiliados de las AFPs, no pagarles el retiro, sería desconocer los tratados internacionales de derechos humanos, sería vaciar el contenido del reconocimiento, algo que todos debemos de tener y respetar, la dignidad de las personas, la dignidad del afiliado de la AFP. Como persona humana, señor presidente, como persona humana. Y digo esto porque nosotros, los que estamos en esta comisión, no somos nada, ni somos nadie, para decirle a los dueños del dinero, te vamos a dar hasta 2 UITs, hasta 3 UITs. ¿Qué dirá Dios? Hasta se ofenderá de que nosotros queremos tomarnos atribuciones que no nos corresponden y que nadie nos ha dado. El artículo 1 de la Carta Magna y el Congreso estarían aceptando, si nosotros no les damos el retiro de sus ahorros previsionales, la instrumentalización de millones de aportantes al sistema privado de pensiones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los hemos convertido en esclavos de un grupo de millonarios que hacen negocio y empresa con el trabajo y la plata de millones de peruanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este juicio que ha sido muy conocido, 5 pensionistas versus Perú, reconoce que los aportes van más allá de la propiedad privada. Habla de patrimonio y propiedad de los afiliados, incluso de aquellos que no cotizan de forma consecutiva por más de 6 meses, al igual que mis hermanos de la ONP. Esta sentencia y la Convención de Derechos Humanos es de obligatorio cumplimiento, señor presidente, en el artículo 56 y la 4ª disposición complementaria de la Constitución Política así lo reafirma. En el ámbito nacional, el Tribunal Constitucional ha manifestado que el derecho fundamental de la propiedad, como los demás, posee un doble carácter de derecho subjetivo y a su vez es una institución objetiva valorativa. Es decir, nuestra Constitución se reconoce un derecho subjetivo, señor presidente, o individual, sino también como una institución objetiva, portadora de valores y funciones. Tengamos en cuenta este doble carácter cuando vayamos a tomar una decisión. Esto obliga que por un regule el goce y el ejercicio de mi patrimonio a través de establecimientos de límites fijados por él. Por otro, le impone a todo titular el derecho de deber de armonización. La función social es, pues, consustancial. El derecho de propiedad no puede ser analizado jamás
al margen del bien común. El costo-beneficio de este proyecto de ley es en dos dimensiones, uno para los ciudadanos y uno para la ciudadanía. En el tema de los ciudadanos, el retiro del 100% de su cuenta individual de capitalización, donde nosotros, de propiedad de los aportantes del sistema privado de pensiones, le va a dar el reconocimiento de aportes del sistema privado de pensiones, que además ya está reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y está además ratificado en el artículo 2 y el inciso 16 del artículo 70 de nuestra Constitución. Y va a tener un beneficio hacia la ciudadanía porque el impacto positivo económico en la población activa va a impulsar la demanda interna y el consumo, señor presidente, lo que los más de 60 mil millones que están en el extranjero no están haciendo en nuestra economía, porque están fuera, están impactando economías de otros países. En cambio, el dar en nuestra economía activa y de forma positiva. Los efectos negativos generados por la pandemia del COVID-19 necesitan y obligan a usar los recursos previsionales al existir un contexto extraordinario de severa crisis prolongada en la economía social, en la economía de salud y además que tenemos en cuenta que hay más de 8 millones de personas desempleadas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a todos mis colegas por haberme dado la oportunidad y prestarme atención de lo importante que es sacar adelante esta ley. Y me quiero quedar en este cuadro. Nosotros hoy tenemos la oportunidad histórica, bendita, de tomar una decisión para proteger a más de 6 millones de afiliados. O de lo contrario, vamos a quedarnos con el qué van a vivir en el futuro. No hay que ser bastante desinformados ni irresponsables de dejarlos sin jubilación. Hay que pensar en su futuro. Pero ojo, la realidad, las estadísticas y las cifras y la matemática no te mienten. Los vamos a condenar a tener a 3.018.674 afiliados, a condenar a sus 65 años una pensión, sí, pero ¿de cuánto? De 30 soles mensuales. Vamos a condenar a 811.570 compatriotas a tener una pensión, sí, pero ¿de cuánto? De 70 soles. Vamos a condenar a 828.557 peruanos a tener una pensión en el futuro, sí, pero ¿de cuánto? De 110 soles. Vamos a condenar a 968.376, casi un millón de peruanos, señor presidente. ¿Los vamos a condenar a tener una jubilación en el futuro? Sí. ¿De cuánto? De 150 soles. ¿Y qué podrían hacer ellos con sus 20.000 o 50.000 soles que tienen en sus fondos? Asegurarse una vejez más digna de la que las AFPs le dan hoy a nuestros jubilados. Pensemos lo que queremos hacer. ¿Queremos darles pensión miserable? ¿O queremos darle presente con futuro, con innovación, con motivación de crecer y desarrollarse? El futuro es hoy, señor presidente. En nuestras manos está proteger y sacar cara por nuestra gente o simplemente escudar a las AFPs que por nada del mundo van a querer perder esto. Millones y millones para sus empresas. Alicor, BCP, Intercorp, Graña y Montero, Volcan, Buenaventura, no van a querer perder su dinero. Esta es la realidad y hoy vamos a decidir o estamos con la gente o estamos con el empresariado. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Cecilia García, por su exposición. Continuando con la sustentación de los proyectos de ley. Presidente, un aporte nada más, un aporte de la congresista Cecilia García. Adelante, congresista Ricardo Burga. Gracias. Cecilia, con el mejor de los cariños, creo que acá te felicito por tu proyecto, a pesar que no lo comparto en su totalidad, pero no creo que sea bueno enfrentar a peruanos contra peruanos. El manifestar de que las empresas se están beneficiando porque están relacionadas a AFP es falso. Lo que hacen las AFP, si te lo explico, porque yo he sido parte del sistema financiero, las AFP cuando tienen excedentes de fondos
los colocan inicialmente en las subastas del Banco Central de Reserva para que todos los bancos cojan el dinero y pagan una tasa de interés, básicamente el overnight. Y al día siguiente están devolviendo los fondos a las AFPs. De la misma forma, las empresas retail, las empresas como Graña y Montero y todo lo demás, que se autofinancian con fondos de la AFP, que es la liquidez que tiene la AFP. No es que las AFP le regalan los dineros a estas empresas y ellas no pagan un solo sol por intereses. Eso es parte de la rentabilidad que entra al fondo global del monto total que tienen las AFPs y que posteriormente es distribuido a cada cuenta individual de acuerdo al monto que tienen. Es simplemente esto como una aclaración, Cecilia, para aclarar el tema, porque me ha dado la impresión de que lo único que has manifestado es que estas empresas se llevan el dinero sin pagar un solo centavo y eso no es cierto, ¿no? Gracias, señor presidente. A través de su mesa, señor presidente. Adelante, congresista. Muchísimas gracias, Ricardo. Sabes que te tengo muchísimo aprecio, a pesar de que no coincidimos en muchas de nuestras luchas. Yo tengo claro de que el dinero no se lo regalan. El tema es de que se los prestan a bajísimas tasas de interés. Y lo que yo decía en parte de mi exposición es por qué no los agricultores o los pequeños empresarios no pueden acceder también a ser financiados por las AFPs. Y he presentado un proyecto de ley en ese sentido, de que se limite la inversión de la recaudación en los mismos grupos empresariales al 1, máximo 5%, y que también se abra una cartera especial para que pequeños y microempresarios también puedan acceder, así como Graña Montero accede a una cantidad de dinero, o Telefónica accede a más de 1.600 millones, también para que los empresarios pequeños puedan acceder a este tipo de préstamos por las bajas tasas de interés que las AFPs les dan. Recuerda que en la banca les prestan aproximadamente a máximo 5%, pero la banca comercial de nuestro país, que prácticamente está concentrada en 4 bancos, que además tienen AFPs, nos prestan a nosotros a tasas de interés en tarjeta de crédito de casi 199%. Eso es necesario aclararlo. ¿Por qué solo un grupo de élite empresarial se hacen millonarios con dinero fresco y por qué los pobladores o los empresarios que venimos de provincia también no podemos acceder? Yo tengo claro de que el dinero no se lo regala, pero casi le dan un préstamo envuelto en una caja de regalo. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Presidente, si entré en un diálogo con Cecilia, quien aprecio, esto no es tan cierto, Cecilia. Hay una norma de la SS por la cual la CFP solamente puede invertir hasta el 10% del patrimonio de cada institución. Si desea mayor capital, tiene que poner garantías y solamente puede entrar hasta el 30% del capital de la empresa. O sea, hay que estar un poquitito más informado para poder sustentar un poquito mejor el proyecto. Yo no dudo de que hay que mejorar el sistema de la CFP, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que mejorar y sobre todo todos los abusos que ha cometido la CFP y sobre todo los altos sueldos que ganan los funcionarios y los bonos que tienen al final del año. Y no es posible tampoco que las CFP ganen cuando el afiliado pierde en rentabilidad. En eso estoy totalmente de acuerdo. En eso coincido contigo. Pero creo que para tramitar la información no hay que enfrentarnos entre peruanos. A eso es a lo que me refiero. Gracias, Ceci. Gracias, presidente. Presidente, yo voy a continuar el diálogo con Ricardo a través del chat para poder aclarar algunos temas mientras continuamos con el desarrollo de la sesión, porque siempre es bueno aprender y poder hacer un cruce de información. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Cecilia. Siempre la humildad es bastante importante.